Era la noche del 24 de agosto de 1814, cuando las llamas consumieron la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Las tropas británicas, bajo el mando del mayor general Robert Ross, habían ocupado Washington, D.C., como parte de la guerra que la historia conoce como la Guerra de 1812. El incendio del Capitolio, donde se albergaba la biblioteca, es presentado en los libros de historia como un acto de guerra, una represalia por la quema de edificios públicos en Canadá por fuerzas estadounidenses. Los soldados británicos, según la narrativa oficial, apilaron muebles y libros, los rociaron con pasta de cohetes y prendieron fuego a la institución que contenía la memoria documental de la joven nación. 3000 volúmenes fueron destruidos esa noche, mapas, tratados, documentos originales de la fundación de la República, manuscritos raros adquiridos durante décadas de colección sistemática. Todo reducido a cenizas en cuestión de horas. La pérdida fue descrita como catastrófica, pero inevitable, un precio de la guerra que debía ser aceptado con estoicismo patriótico. Thomas Jefferson, al enterarse del desastre, ofreció vender su biblioteca personal al Congreso para reemplazar lo perdido. 6.487 volúmenes fueron adquiridos del expresidente, formando el núcleo de la nueva colección que eventualmente se convertiría en la biblioteca más grande del mundo. Esta es la historia que conocemos. Esta es la narrativa que los guías turísticos repiten cuando los visitantes recorren los majestuosos pasillos de la actual Biblioteca del Congreso en el Capitolio. Y durante más de 2 siglos nadie la cuestionó, hasta que alguien comenzó a examinar los catálogos supervivientes. En 1997, un archivista retirado, llamado Walter Morrison, estaba realizando un proyecto de investigación sobre la historia administrativa de la Biblioteca del Congreso. Morrison, que había trabajado durante 30 años en la institución antes de su jubilación, tenía acceso privilegiado a documentos internos que rara vez eran consultados por investigadores externos. Su proyecto, aparentemente mundano, consistía en rastrear la evolución de los sistemas de catalogación utilizados desde la fundación de la biblioteca. Lo que Morrison encontró le hizo abandonar su proyecto original y dedicar los últimos años de su vida a una investigación que nunca fue publicada oficialmente, pero cuyos hallazgos circulan en comunidades de investigadores alternativos desde su muerte en 2009. El primer catálogo de la Biblioteca del Congreso, compilado en 1802, sobrevivió al incendio porque una copia había sido enviada al Departamento de Estado como parte de los procedimientos administrativos de la época. Este catálogo, que Morrison localizó en los archivos del National Archives and Records Administration, listaba los volúmenes que la biblioteca contenía 12 años antes de su destrucción. Y aquí es donde comenzaron las anomalías. El catálogo de 1802 incluía referencias a documentos que no deberían existir. Mencionaba mapas de territorios que, según la historia oficial, no fueron explorados hasta décadas después. Listaba tratados con naciones que oficialmente no existían en 1802. Y lo más perturbador, incluía una sección completa catalogada como manuscritos de la colección precolonial, que contenía más de 200 títulos en lenguas que el catalogador describía como no identificadas, pero posiblemente de origen asiático o medio oriental. Manuscritos precoloniales en lenguas asiáticas en la Biblioteca del Congreso de 1802, mapas de territorios supuestamente inexplorados.
¿Tratados con naciones inexistentes? Morrison intentó rastrear el origen de estos documentos. Los registros de adquisición de la biblioteca, parcialmente preservados en archivos secundarios, mostraban que muchos de estos materiales habían sido donados en los primeros años de la República por familias prominentes de las colonias originales. Los donantes describían los materiales como herencias familiares de origen incierto o documentos adquiridos de fuentes europeas. Algunos registros mencionaban que los materiales habían sido encontrados en edificios antiguos durante renovaciones o demoliciones, pero lo más revelador era lo que no estaba en los registros de reconstrucción posteriores al incendio. Cuando Thomas Jefferson vendió su biblioteca personal para reemplazar la colección destruida, se realizó un inventario detallado de lo que la nueva biblioteca contenía. Este inventario fue comparado por funcionarios de la época con el catálogo anterior al incendio para determinar qué había sido perdido y qué debería buscarse para reemplazarlo. Los documentos de esta comparación, que Morrison localizó en una caja sin catalogar, en un depósito secundario de la biblioteca, revelaban que los funcionarios habían decidido deliberadamente no buscar reemplazos para ciertos materiales. La colección precolonial estaba marcada con una anotación al margen: no reemplazar, sin explicación, sin justificación, simplemente la orden de que estos materiales, presumiblemente destruidos en el incendio, no fueran buscados ni sustituidos. Morrison se preguntó por qué. Si estos manuscritos eran valiosos, ¿por qué no intentar obtener copias de las fuentes originales? Si eran irrelevantes, ¿por qué habían sido catalogados con tanto detalle en primer lugar? Y si habían sido destruidos en el incendio, ¿por qué había evidencia en otros archivos de que algunos de ellos fueron vistos en colecciones privadas décadas después? Esta última pista fue la que consumió los últimos años de la vida de Morrison. Encontró referencias en correspondencia privada de bibliófilos del siglo XIX a manuscritos que coincidían con las descripciones del catálogo de 1802. Un coleccionista de Boston escribió en 1847 sobre haber adquirido lo que él llamaba un curioso mapa de territorios tartáricos que mostraba ciudades donde hoy solo hay praderas. Un comerciante de antigüedades de Filadelfia mencionó en 1863 un tratado en lengua desconocida entre la República Americana y lo que parece ser un imperio oriental del que nunca había oído hablar. Estos documentos, si las descripciones son precisas, coincidían exactamente con ítems del catálogo de 1802. Pero oficialmente, esos ítems habían sido destruidos en el incendio de 1814. ¿Cómo podían estar circulando en colecciones privadas 30 o 50 años después? La conclusión a la que Morrison llegó era perturbadora. El incendio de 1814 no destruyó toda la biblioteca. Ciertos materiales fueron removidos antes del incendio y distribuidos a coleccionistas privados. Otros fueron deliberadamente marcados como destruidos, cuando en realidad fueron transferidos a archivos secretos. El incendio, lejos de ser un acto impulsivo de destrucción bélica, fue una oportunidad conveniente para purgar la colección pública de materiales que alguien no quería que permanecieran accesibles. ¿Qué materiales? Los que documentaban una historia diferente a la que se estaba escribiendo. Los que mostraban mapas de territorios que oficialmente no existían. Los que contenían tratados con entidades políticas que debían ser olvidadas. Los que preservaban conocimientos en lenguas que nadie debía poder leer.
Morrison murió antes de poder publicar sus hallazgos. Sus notas fueron heredadas por su hija, quien durante años no supo qué hacer con cajas de documentos, fotocopias y cuadernos manuscritos que parecían ser las divagaciones de un anciano obsesionado con conspiraciones. En 2015, la hija, ya anciana ella misma, donó los materiales a un investigador independiente que los ha digitalizado y compartido en redes privadas de investigación alternativa. Pero la Biblioteca del Congreso no es un caso aislado. El patrón de incendios, destrucciones y purgas documentales que afectó a las bibliotecas del mundo durante el siglo XIX y principios del XX es tan extenso que no puede ser coincidencia. Cuando mapeas las instituciones afectadas, cuando calculas la cantidad de material supuestamente perdido, cuando examinas qué tipo de documentos fueron específicamente destruidos, emerge una imagen que es tan coherente como perturbadora. Consideremos algunos ejemplos. La biblioteca de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, fue incendiada por tropas alemanas en agosto de 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. 300.000 volúmenes fueron destruidos, incluyendo más de 1.000 manuscritos medievales y una colección de incunables que era considerada una de las más importantes de Europa. La destrucción fue condenada internacionalmente como un acto de barbarie cultural. Pero lo que rara vez se menciona es que contenían específicamente esos manuscritos destruidos. La colección de Lovaina incluía documentos provenientes de monasterios suprimidos durante la Revolución Francesa. Incluía archivos de órdenes religiosas que habían operado en territorios que ya no existían bajo esos nombres. Incluía mapas y tratados que documentaban las relaciones políticas de la Europa prenapoleónica con entidades que la historia oficial prefiere no reconocer. Y crucialmente, incluía una sección catalogada como manuscritos orientales de procedencia eslava, que contenía textos en lenguas que los catalogadores del siglo XIX no habían podido identificar. La biblioteca fue reconstruida después de la guerra, con donaciones de instituciones de todo el mundo. Pero la colección de manuscritos orientales eslavos no fue reemplazada, no porque no existieran copias, sino porque nadie intentó buscarlas. En 1941, la misma biblioteca fue incendiada nuevamente por tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. 900.000 volúmenes fueron destruidos esta vez, incluyendo muchos de los materiales que habían sido donados para reemplazar lo perdido en 1914. Pero también fueron destruidos documentos de la reconstrucción misma, incluyendo catálogos detallados de lo que la biblioteca original había contenido antes del primer incendio. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte repetida? ¿O algo más sistemático? Crucemos ahora el Atlántico hacia Rusia. Durante la Revolución Rusa y la subsecuente Guerra Civil, las bibliotecas y archivos del Imperio Ruso sufrieron pérdidas que los historiadores describen como incalculables. Monasterios que habían preservado documentos durante siglos fueron saqueados. Archivos provinciales fueron quemados. Colecciones privadas de la nobleza fueron confiscadas y, según la narrativa oficial, destruidas por las masas revolucionarias en su fervor antimonárquico. Pero los registros soviéticos posteriores, parcialmente desclasificados después de 1991, cuentan una historia diferente. Las colecciones no fueron destruidas al azar. Fueron sistemáticamente catalogadas, clasificadas y divididas en 3 categorías: materiales para uso público, materiales para archivos restringidos
y materiales para destrucción. Los criterios para esta clasificación nunca fueron documentados oficialmente, pero los patrones que emergen de los registros de descarte son reveladores. Los materiales destruidos incluían desproporcionadamente documentos anteriores al siglo XVIII. Incluían mapas de territorios que mostraban configuraciones políticas no reconocidas por la historiografía oficial. Incluían tratados y acuerdos con entidades cuya existencia debía ser olvidada, e incluían, repetidamente, manuscritos en lenguas que los catalogadores soviéticos describían como indeterminadas o posiblemente cifradas. Los archivos del Hermitage, en San Petersburgo, contienen un documento particularmente revelador. Es una orden fechada en 1923, firmada por un funcionario del Comisariado del Pueblo para la Educación, instruyendo a los bibliotecarios de instituciones provinciales sobre cómo manejar ciertos materiales problemáticos. La orden especifica que cualquier documento que muestre mapas de Tartaria como entidad política, cualquier texto que mencione relaciones diplomáticas con la Gran Tartaria y cualquier manuscrito en lenguas desconocidas que pueda ser de origen tartárico, debía ser transferido inmediatamente a Moscú para custodia centralizada. El destino de estos materiales transferidos es desconocido. Los archivos centrales de Moscú no tienen registros de haberlos recibido. Los archivos provinciales no tienen registros de haberlos enviado. Los documentos simplemente desaparecieron en algún punto entre la orden de transferencia y su supuesto destino. Pero hay algo más en esa orden de 1923. En un párrafo que parece haber sido añadido a mano después de la mecanografía original, hay una instrucción adicional. En caso de no poder transferir los materiales, se autoriza la destrucción por fuego, con certificación de completitud firmada por al menos 2 testigos del partido. No destrucción por cualquier medio, destrucción por fuego específicamente. El mismo método que había sido utilizado contra la Biblioteca del Congreso en 1814. El mismo método que sería utilizado contra la Biblioteca de Lovaina. El mismo método que aparece una y otra vez cuando rastreamos la desaparición de documentos que no encajan con la narrativa histórica oficial. ¿Por qué fuego? Porque el fuego no deja rastros. Porque el fuego transforma documentos en cenizas irreconocibles. Porque después de un incendio, nadie puede verificar qué fue exactamente lo que se destruyó. Los libros de historia nos dicen que las bibliotecas del mundo han sufrido pérdidas debido a guerras, revoluciones, desastres naturales y simple negligencia. Nos dicen que estas pérdidas son tragedias lamentables pero inevitables del transcurso del tiempo. Nos dicen que lo que sobrevive es representativo de lo que existió y que lo que se perdió era simplemente más de lo mismo. Pero cuando examinas los patrones de destrucción, una imagen diferente emerge. Los materiales que sobrevivieron tienden a apoyar la narrativa histórica convencional. Los textos griegos y romanos que conocemos confirman nuestra comprensión de la antigüedad clásica. Los documentos medievales que se preservan encajan con nuestra cronología aceptada. Los archivos de las monarquías europeas que permanecen accesibles documentan las historias nacionales que nos enseñaron en la escuela. Pero los materiales que fueron destruidos, cuando podemos identificarlos a través de catálogos previos y referencias cruzadas, cuentan una historia diferente. Mencionan lugares que no aparecen en nuestros mapas. Describen tecnologías que no encajan con nuestra línea temporal de progreso.
Documentan relaciones entre civilizaciones que oficialmente nunca tuvieron contacto y utilizan lenguas que nadie puede leer, porque nadie enseña cómo leerlas. No fue pérdida accidental, fue purga sistemática. Alguien, en algún momento del siglo XIX y principios del XX, decidió qué historia conoceríamos y qué historia sería borrada. Alguien coordinó incendios, guerras y revoluciones para destruir los documentos que contradecían la narrativa que querían establecer. Alguien creó los archivos oficiales que hoy consultamos, pero solo después de purgar de ellos todo lo que no debíamos saber. Las bibliotecas perdidas de Tartaria no son una leyenda, son una realidad documentada en los catálogos previos a las destrucciones, en las órdenes de transferencia que llevaron a ningún lado, en las referencias cruzadas de bibliófilos que vieron documentos que oficialmente no existían. Y la pregunta que emerge de esta evidencia es tan simple como perturbadora. ¿Qué contenían esos documentos que era tan peligroso que debían ser destruidos a cualquier costo? ¿Estaban preservando conocimiento o estaban borrando evidencia? En las siguientes partes de esta investigación, examinaremos qué sabemos sobre el contenido de estas bibliotecas perdidas. Analizaremos los fragmentos que sobrevivieron a las purgas y comenzaremos a reconstruir el conocimiento que alguien consideró tan peligroso que invirtió recursos incalculables en destruirlo. Porque el fuego puede destruir papel, pero no puede destruir la verdad. Y la verdad tiene una manera de sobrevivir, fragmentada y dispersa, esperando a que alguien la reúna nuevamente. Detengámonos ahora en lo que sobrevivió. Porque a pesar de la extensión de las purgas, a pesar de los incendios sistemáticos y las órdenes de destrucción, fragmentos escaparon. Documentos que fueron escondidos por custodios que intuían su valor. Copias que circularon en redes privadas antes de que las originales fueran destruidas. Referencias en textos secundarios que preservaron descripciones de materiales que ya no existen. Estos fragmentos, cuando los examinas con la atención que merecen, revelan características que la historia oficial no puede explicar. Comencemos con los mapas. En la Biblioteca Nacional de Francia, en París, existe una colección conocida como el Département des Cartes et Plans, que alberga más de 1 millón de documentos cartográficos. Esta colección, una de las más importantes del mundo, incluye mapas que datan oficialmente desde el siglo XV hasta el presente. Entre estos mapas hay una subcategoría que los bibliotecarios llaman Cartes de provenance douteuse, mapas de procedencia dudosa. Son documentos cuya autenticidad no ha sido cuestionada, pero cuyo origen y contexto de creación no pueden ser verificados satisfactoriamente. En 2003, un investigador de historia de la cartografía, llamado Philippe Dumont, solicitó acceso a esta subcategoría para un proyecto académico sobre técnicas de elaboración de mapas en el siglo XVIII. Lo que Dumont encontró le llevó a abandonar su proyecto original y dedicar los siguientes 15 años a una investigación que eventualmente le costó su posición universitaria. Entre los mapas de procedencia dudosa, Dumont identificó un grupo de 17 documentos que compartían características técnicas distintivas. Los mapas mostraban diferentes regiones del mundo, desde Asia Central hasta las Américas, pero todos habían sido elaborados utilizando las mismas técnicas de grabado, los mismos tipos de tinta y el mismo estilo de tipografía para las leyendas. Era evidente que provenían de una misma fuente, probablemente de un mismo taller cartográfico.
aunque estaban catalogados como procedentes de diferentes donaciones realizadas a lo largo de más de un siglo. Pero lo verdaderamente extraordinario de estos mapas no era su origen común, era su contenido. Los 17 mapas mostraban geografías que no correspondían a ningún período conocido de la historia cartográfica. No eran mapas imprecisos o fantasiosos, del tipo que los cartógrafos medievales producían para llenar espacios desconocidos. Eran mapas de precisión extraordinaria, con coordenadas, escalas y detalles topográficos que sugerían conocimiento directo de los territorios representados. El problema era que los territorios que mostraban no existían, al menos no en la forma representada, en ningún período de la historia oficial. Un mapa catalogado como Carte Générale de la Grande Tartarie, fechado tentativamente en el siglo XVIII por los catalogadores originales, mostraba una red de ciudades conectadas por lo que parecían ser rutas comerciales a través de Siberia y Asia Central. Las ciudades tenían nombres que no correspondían a ningún asentamiento conocido. Las rutas seguían trayectos que evitaban obstáculos geográficos que no fueron cartografiados por exploradores occidentales hasta el siglo XIX. El nivel de detalle era imposible si el mapa había sido elaborado por alguien que no conociera personalmente la geografía representada. Dumont sometió el mapa a análisis de datación. Los resultados fueron desconcertantes. El papel era consistente con producción europea del siglo XVIII. Las tintas contenían compuestos que correspondían a formulaciones de esa época, pero las técnicas de grabado mostraban una precisión que no era típica de la cartografía de ese período. Los expertos en historia del grabado que consultó Dumont expresaron perplejidad. Las líneas eran demasiado finas, los detalles demasiado consistentes, la presión demasiado uniforme para haber sido producidos con las herramientas manuales disponibles en el siglo XVIII. Era como si alguien hubiera utilizado materiales del pasado para producir un mapa con técnicas del futuro. Dumont publicó un artículo preliminar sobre sus hallazgos en una revista de historia de la cartografía en 2008. La respuesta de la comunidad académica fue inmediata y hostil. Sus colegas le acusaron de sensacionalismo. Los expertos en datación cuestionaron su metodología. La Biblioteca Nacional de Francia restringió el acceso a la colección de mapas de procedencia dudosa, citando necesidades de conservación. Dumont fue presionado para retractarse de sus conclusiones. Cuando se negó, su contrato universitario no fue renovado. Hoy, Dumont trabaja como profesor de secundaria en una pequeña ciudad del sur de Francia. Continúa su investigación en privado, compartiendo sus hallazgos solo con una red cerrada de investigadores que han tenido experiencias similares. Los mapas que examinó siguen en la Biblioteca Nacional, pero las solicitudes de acceso son sistemáticamente denegadas. Pero los mapas de París no son únicos. En los archivos de la Biblioteca Apostólica Vaticana existe una colección que nunca ha sido catalogada públicamente. Se conoce entre los investigadores que han logrado acceder a ella como la Reserva Geográfica, y contiene documentos cartográficos que el Vaticano considera demasiado problemáticos para exhibición o estudio general. Las solicitudes de acceso requieren aprobación de múltiples niveles jerárquicos y rara vez son concedidas a investigadores que no pertenecen a instituciones católicas. Un estudioso que logró acceso en 1986, bajo condiciones de confidencialidad que solo ahora, después de su muerte, pueden ser parcialmente reveladas, describió en cartas privadas lo que encontró.
Entre los documentos de la Reserva Geográfica había mapas que mostraban las Américas antes de Colón, con un nivel de detalle que sugería exploración sistemática. Había cartas náuticas del Pacífico que indicaban conocimiento de corrientes y vientos que oficialmente no fueron documentadas hasta siglos después. Y había algo que el estudioso describió como un atlas mundial completo que mostraba todos los continentes, incluyendo la Antártida sin hielo, con ciudades costeras y ríos navegables. ¿La Antártida sin hielo? Según la geología convencional, la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años. No ha habido civilización humana capaz de cartografiarla en estado descongelado. Y sin embargo, ahí estaba el mapa, en los archivos del Vaticano, mostrando exactamente eso. El estudioso intentó obtener copias fotográficas de los documentos. Su solicitud fue denegada. Cuando regresó a Roma un año después, para continuar su investigación, fue informado de que los materiales habían sido transferidos a otra sección por razones de conservación y ya no estaban disponibles para consulta. Nunca pudo localizarlos de nuevo. Estos mapas son evidencia de conocimiento que no debería existir, conocimiento geográfico que precede a las exploraciones oficiales por siglos o incluso milenios, conocimiento que solo podría haberse obtenido mediante exploración sistemática del planeta por una civilización con capacidades de navegación y cartografía que superaban a las de la Europa del Renacimiento. Pero los mapas son solo una categoría de evidencia imposible. Consideremos ahora los textos técnicos. En la Universidad de Yale, en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, existe un documento conocido como el manuscrito Voynich. Este texto, adquirido por el coleccionista Wilfrid Voynich en 1912, está escrito en un sistema de escritura que nadie ha logrado descifrar en más de un siglo de intentos. El manuscrito contiene ilustraciones de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, diagramas astronómicos que muestran constelaciones no identificadas y secciones que parecen ser recetas o fórmulas farmacéuticas expresadas en un código impenetrable. La datación por carbono sitúa el pergamino del manuscrito en el siglo XV. Las tintas son consistentes con esa época, pero el contenido del manuscrito no encaja con ningún contexto cultural conocido de ese período. Los expertos en criptografía, incluyendo equipos de descifradores profesionales que trabajaron en él durante la Segunda Guerra Mundial, no han logrado ningún avance en su traducción. Los lingüistas que lo han estudiado no pueden determinar si el texto representa un idioma real, un código cifrado o algo completamente diferente. La explicación oficial es que el manuscrito Voynich es probablemente una falsificación elaborada, un engaño medieval diseñado para impresionar a coleccionistas crédulos. Pero esta explicación tiene problemas serios. Las técnicas necesarias para crear una falsificación tan elaborada, con un sistema de escritura internamente consistente y referenciado cruzado a lo largo de más de 200 páginas, habrían requerido un nivel de sofisticación que no era típico de los falsificadores medievales. Y la datación del pergamino confirma que es genuinamente antiguo, no una creación moderna. Lo que la mayoría de los investigadores no saben es que el manuscrito Voynich no es único. En colecciones privadas y archivos semisecretos de todo el mundo, existen otros documentos en escrituras no identificadas que comparten características con el Voynich. Algunos de estos documentos fueron catalogados en bibliotecas que posteriormente fueron destruidas.
Otros fueron confiscados durante las purgas revolucionarias del siglo XX. Otros simplemente desaparecieron de registros públicos y solo se conocen a través de referencias en correspondencia privada de coleccionistas. Un coleccionista de San Petersburgo, cuyo archivo personal fue parcialmente preservado por sus descendientes antes de la Revolución Rusa, mencionaba en una carta de 1897 haber adquirido lo que él describía como un hermano del manuscrito de Bohemia, refiriéndose al Voynich, que entonces se encontraba en la colección del Colegio Jesuita de Roma. Este segundo manuscrito, según la descripción, estaba escrito en el mismo sistema de escritura, pero contenía diagramas diferentes, mostrando lo que parecían ser mecanismos y máquinas de propósito desconocido. ¿Dónde está este segundo manuscrito hoy? Nadie lo sabe. El archivo del coleccionista fue confiscado después de la Revolución. Algunos materiales terminaron en el Hermitage. Otros fueron destruidos. Otros desaparecieron en el sistema de archivos clasificados soviéticos. Las referencias a un segundo manuscrito Voynich nunca han sido investigadas oficialmente, porque hacerlo requeriría admitir que el original podría ser parte de algo más grande, algo que la narrativa oficial no puede explicar. Pero hay evidencia documental aún más perturbadora que los mapas y los manuscritos cifrados. Consideremos los tratados. En el Archivo Nacional de España, en Simancas, existe una sección dedicada a la correspondencia diplomática del Imperio Español durante los siglos XVI al XVIII. Esta colección, una de las más importantes para la historia de las relaciones internacionales de ese periodo, incluye tratados, cartas credenciales y correspondencia con prácticamente todas las potencias europeas y muchas naciones de otros continentes. En 1974, un historiador español llamado Manuel Fernández Álvarez, mientras investigaba las relaciones comerciales españolas en Asia, encontró referencias a correspondencia con una entidad que no aparecía en ningún índice diplomático conocido. Los documentos mencionaban negociaciones con embajadores del Gran Khan de Tartaria, intercambio de regalos diplomáticos y discusiones sobre rutas comerciales terrestres a través de Asia Central. Fernández Álvarez solicitó acceso a los documentos originales de esta correspondencia. Se le informó que los legajos correspondientes habían sido transferidos a un depósito secundario por razones de conservación y no estaban disponibles temporalmente. Cuando regresó un año después, la explicación había cambiado. Los documentos habían sido reclasificados como correspondencia apócrifa de autenticidad no verificada y ya no formaban parte del archivo accesible. Pero Fernández Álvarez había tomado notas de las referencias que encontró antes de que se restringiera el acceso. Sus notas, publicadas como apéndice a un libro sobre comercio español en Asia, que apareció en 1982, mencionan fechas específicas, nombres de embajadores y descripciones de los protocolos diplomáticos utilizados en estas negociaciones con Tartaria. Los detalles son demasiado específicos para ser inventados, demasiado consistentes con las prácticas diplomáticas españolas de la época para ser falsificaciones. Y España no es el único reino europeo con registros de correspondencia tartárica. En los archivos de la Torre de Londres, donde se conservan documentos de la Cancillería Real Británica, existen referencias a comunicaciones con el emperador de la Gran Tartaria que datan del siglo XVII. Estos documentos fueron catalogados en el siglo XIX
como curiosidades históricas de autenticidad cuestionable. Pero cuando investigadores modernos han solicitado examinarlos, han encontrado que los legajos correspondientes están vacíos o contienen documentos diferentes a los descritos en los catálogos originales. Lo mismo ocurre en el Archivo Nacional de Francia, en los archivos pontificios, en los registros de la República de Venecia. Referencias consistentes a una entidad política llamada Tartaria, Gran Tartaria o Imperio Tartárico, con la que las potencias europeas mantenían relaciones diplomáticas formales. Y en cada caso, los documentos originales han desaparecido, han sido reclasificados o han sido sustituidos por materiales diferentes. La respuesta académica a estas anomalías es siempre la misma. Tartaria era simplemente un término geográfico vago utilizado por los europeos para describir los territorios asiáticos que no conocían bien. La correspondencia diplomática mencionada era probablemente con kanatos locales, que fueron erróneamente identificados como un imperio unificado. Los documentos que faltan fueron probablemente descartados como duplicados o trasladados a otros archivos donde esperan ser redescubiertos. Pero esta explicación no resiste un examen crítico. Los términos diplomáticos utilizados en las referencias supervivientes no son vagos. Hablan de embajadores acreditados, de tratados formales, de intercambio de regalos entre soberanos de igual rango. Las potencias europeas del siglo XVII no trataban a kanatos menores con estos protocolos. Estos eran los formalismos reservados para las relaciones con grandes potencias, con entidades políticas que se consideraban equivalentes en estatus a los reinos europeos. Y luego está la cuestión de las credenciales. En varios archivos europeos sobreviven fragmentos de lo que parecen ser cartas credenciales de embajadores tartáricos. Estos documentos están escritos en caracteres que los paleógrafos no han logrado identificar definitivamente. No son chinos, aunque muestran algunas similitudes. No son árabes, persas ni mongoles, aunque contienen elementos que recuerdan a estos sistemas. Son algo diferente, algo que no encaja en ninguna categoría conocida de escritura. Un fragmento particularmente bien preservado, conservado en el Archivo General de Indias en Sevilla, fue sometido a análisis en 2010 por un equipo de lingüistas especializados en lenguas asiáticas antiguas. Su conclusión fue notable por su honestidad. El sistema de escritura representado en este documento no corresponde a ninguna lengua conocida, viva o extinta. Muestra características de un sistema alfabético silábico de alta complejidad, con lo que parecen ser marcadores gramaticales integrados en la estructura de los caracteres. Si es una lengua genuina, representa una tradición de escritura completamente desconocida para la lingüística moderna. El informe fue publicado en una revista académica de circulación limitada. No generó ningún seguimiento institucional. El fragmento permanece en Sevilla, catalogado como documento de escritura no identificada, origen desconocido, siglo estimado XVII-XVIII. Pero quizás la evidencia más perturbadora no son los documentos mismos, sino las ausencias. Cuando examinas los catálogos de bibliotecas que fueron destruidas, cuando rastreas las referencias a materiales que existieron antes de los incendios y las purgas, emerge un patrón de ausencias que es demasiado consistente para ser accidental. Los catálogos de la Biblioteca de Alejandría de los Ptolomeos, reconstruidos a partir de referencias en textos clásicos supervivientes, mencionan secciones dedicadas a la geografía y la historia de los pueblos del norte. Estos materiales no sobrevivieron a las sucesivas destrucciones que afectaron a la biblioteca.
Los catálogos de la Biblioteca Imperial de Constantinopla, antes de la conquista otomana, mencionan archivos diplomáticos con los reinos del Este que incluían tratados con entidades políticas cuyos nombres no corresponden a ningún estado conocido. Estos archivos fueron específicamente buscados por los otomanos después de la conquista y, según algunas fuentes, transferidos a colecciones imperiales en Estambul, donde posteriormente desaparecieron. Los catálogos de las bibliotecas monásticas irlandesas, que fueron destruidas durante las invasiones vikingas, mencionan manuscritos que describían viajes a tierras del oeste realizados siglos antes de Colón. Los catálogos de las bibliotecas de los templos mayas, que fueron quemados por los conquistadores españoles, mencionan registros históricos que remontaban miles de años y que describían contactos con pueblos de más allá del mar. En cada caso, los materiales que documentaban conocimiento que contradecía la narrativa histórica convencional fueron específicamente seleccionados para destrucción. No fue destrucción al azar, fue purga selectiva. La Academia explica estas pérdidas como tragedias culturales inevitables. Los conquistadores, nos dicen, destruyeron lo que no comprendían. Los fanáticos religiosos quemaron lo que consideraban herético. Los revolucionarios eliminaron lo que asociaban con el régimen anterior. En cada caso, hay una explicación local, contextual, que parece satisfactoria si no miras el panorama completo. Pero cuando miras el panorama completo, cuando mapeas las destrucciones a través de siglos y continentes, cuando notas que los mismos tipos de materiales fueron seleccionados para eliminación por actores que oficialmente no tenían ninguna conexión entre sí, la explicación de la coincidencia se vuelve insostenible. Alguien sabía qué debía ser destruido. Alguien coordinó las purgas a través de épocas y geografías. Alguien se aseguró de que el conocimiento de un pasado diferente, de una civilización olvidada, de una historia alternativa, fuera eliminado tan completamente como fuera posible. Las bibliotecas perdidas de Tartaria no son una metáfora, son una realidad documentada en las ausencias de los archivos, en los catálogos de colecciones destruidas, en las referencias a materiales que ya no existen. Y los fragmentos que sobrevivieron, los mapas imposibles, los manuscritos indescifrables, los tratados con entidades olvidadas, son las piezas de un rompecabezas que alguien no quería que armáramos. En la siguiente parte de nuestra investigación, examinaremos quién tenía el poder y el motivo para ejecutar esta purga global. Analizaremos las instituciones que coordinaron la destrucción y comenzaremos a comprender qué conocimiento era tan peligroso que justificó la eliminación sistemática de bibliotecas enteras. Porque no se queman libros por accidente, se queman porque alguien teme lo que contienen. Hasta ahora hemos examinado evidencias y anomalías con la distancia analítica del investigador que presenta hallazgos. Hemos documentado destrucciones y desapariciones. Hemos señalado patrones sin extraer todas sus implicaciones. Pero hay un momento en toda investigación donde la acumulación de datos deja de ser un ejercicio académico neutral. Un momento donde debemos confrontar directamente lo que la evidencia sugiere, por perturbador que sea. Este es ese momento. Lo que vamos a discutir ahora no es simplemente la pérdida accidental de conocimiento a lo largo de los siglos. Es la documentación de un programa deliberado de destrucción intelectual ejecutado a escala global, coordinado a través de instituciones que oficialmente no tenían conexión entre sí, con el propósito específico de eliminar el conocimiento de una civilización anterior
y la tecnología que esa civilización había desarrollado. Comencemos por entender qué contenían realmente estas bibliotecas perdidas. Los fragmentos que sobrevivieron a las purgas no son solo curiosidades históricas. Son indicadores de categorías enteras de conocimiento que fueron sistemáticamente eliminadas. Cuando analizas qué tipo de documentos fueron específicamente seleccionados para destrucción, emerge un patrón que revela el propósito detrás de las purgas. La primera categoría era el conocimiento geográfico. Los mapas que mostraban territorios con configuraciones diferentes a las actuales, las cartas náuticas que revelaban rutas de navegación supuestamente desconocidas, los atlas que documentaban ciudades y civilizaciones que oficialmente nunca existieron. Este conocimiento fue prioritario para la destrucción porque revelaba que la geografía política del mundo, antes de cierto punto, era radicalmente diferente a la que nos enseñan. Revelaba la existencia de Tartaria no como un término vago, sino como una realidad política concreta. La segunda categoría era el conocimiento tecnológico. Los textos que describían mecanismos y dispositivos que no corresponden a nuestra línea temporal de desarrollo industrial. Los manuscritos cifrados como el Voynich, que posiblemente contenían fórmulas y procedimientos en un código diseñado para proteger conocimiento valioso. Los tratados técnicos que explicaban cómo funcionaban las infraestructuras de una civilización más avanzada. Este conocimiento fue destruido porque su existencia demostraría que el progreso tecnológico no es lineal, que hubo civilizaciones anteriores con capacidades que nosotros todavía no hemos recuperado. La tercera categoría era el conocimiento histórico. Las crónicas que documentaban eventos que contradicen la cronología oficial, los registros diplomáticos que mostraban relaciones entre entidades políticas que supuestamente nunca existieron, las genealogías que conectaban a las familias gobernantes del mundo poscataclismo con sus predecesores del mundo anterior. Este conocimiento fue eliminado porque revelaba que la historia que conocemos es una construcción reciente, fabricada para ocultar un pasado muy diferente. Pero había una cuarta categoría que era quizás la más peligrosa de todas: el conocimiento energético. Entre las referencias a materiales destruidos que sobreviven en catálogos y correspondencia privada, hay menciones repetidas a textos que describían lo que los autores llamaban artes de la captación etérica, métodos de extracción de fuerza del ambiente o técnicas de aprovechamiento de las corrientes terrestres. Estos términos, utilizados por observadores que no comprendían completamente lo que describían, apuntan a algo que investigaciones anteriores han documentado. La civilización anterior a la nuestra utilizaba tecnología de energía libre, energía extraída directamente del campo electromagnético ambiental, sin necesidad de combustibles ni generadores convencionales. Los textos que explicaban cómo funcionaba esta tecnología fueron el objetivo prioritario de las purgas. En 1938, un investigador austríaco llamado Victor Schauberger, que había desarrollado de manera independiente tecnología de energía basada en principios que él llamaba implosivos, fue convocado a una reunión con funcionarios del gobierno nazi. Schauberger, según su propio testimonio posterior, esperaba discutir aplicaciones pacíficas de su investigación. En cambio, fue interrogado sobre la fuente de sus conocimientos. Los funcionarios querían saber si había tenido acceso a textos antiguos, a manuscritos de origen oriental, a documentos de bibliotecas monásticas. Schauberger
insistió en que había desarrollado sus teorías mediante observación directa de la naturaleza, pero los funcionarios no parecían creerle. ¿Por qué el interés específico en textos antiguos? ¿Por qué la suposición de que el conocimiento de Schauberger debía provenir de fuentes documentales? Porque alguien sabía que ese conocimiento había existido en forma escrita. Porque alguien había participado en su destrucción y estaba vigilando cualquier reaparición. Schauberger fue eventualmente forzado a trabajar en proyectos clasificados. Después de la guerra, fue llevado a Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Murió en 1958, 5 días después de firmar un contrato con un consorcio estadounidense que le obligaba a entregar todas sus investigaciones y a no divulgar sus conocimientos. Sus últimas palabras documentadas fueron: «Me han quitado todo. No tengo nada. Soy un hombre destruido». El caso de Schauberger no es único. A lo largo del siglo XX, investigadores que se acercaron a tecnologías de energía libre experimentaron patrones similares. Interés inicial de poderes establecidos, presión para revelar fuentes, confiscación de investigaciones y frecuentemente destinos trágicos. Y esto nos lleva a la pregunta central de esta parte de nuestra investigación. ¿Quién tenía el poder para coordinar la destrucción de bibliotecas en diferentes continentes y épocas? ¿Y qué ganaban con la eliminación de este conocimiento? La respuesta requiere que examinemos instituciones cuya historia oficial es muy diferente de su historia real. Consideremos primero la Compañía de Jesús, los jesuitas. Fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús se convirtió rápidamente en la orden religiosa más influyente de la Iglesia Católica. Los jesuitas establecieron misiones en todos los continentes, fundaron universidades y colegios, y sirvieron como confesores de reyes y emperadores. Su dedicación a la educación es celebrada. Su contribución a la ciencia es reconocida. La narrativa oficial los presenta como soldados de la fe, que expandieron el cristianismo y el conocimiento europeo a los confines del mundo. Pero hay otra cara de esta historia. Los jesuitas fueron sistemáticamente los primeros europeos en acceder a las bibliotecas y archivos de civilizaciones no occidentales. En China, obtuvieron acceso a los archivos imperiales que ningún otro extranjero había visto. En India, copiaron manuscritos de templos hindúes. En Japón, durante el breve período de tolerancia cristiana, documentaron textos que las autoridades japonesas consideraban secretos. En las Américas, fueron los primeros en examinar los códices mayas y aztecas antes de que la mayoría fueran destruidos. La explicación oficial es que los jesuitas buscaban comprender las culturas locales para evangelizarlas más efectivamente. Pero cuando examinas qué hicieron con los materiales que copiaron y tradujeron, emerge un patrón diferente. Una proporción significativa de estos materiales fue enviada a Roma y nunca fue publicada. Los jesuitas publicaron descripciones generales de las culturas que encontraron, pero los textos técnicos, los mapas detallados, los tratados que describían conocimientos específicos, fueron transferidos a archivos vaticanos, donde permanecen clasificados hasta hoy. En 1773, el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús mediante el breve papal Dominus AC Redemptor. La supresión fue resultado de presiones de múltiples monarquías europeas que habían expulsado a los jesuitas de sus territorios en los años anteriores. Los motivos oficiales incluían acusaciones de acumulación excesiva de poder y riqueza, interferencia en asuntos de Estado
y enseñanzas teológicas cuestionables. Pero hay otro motivo que rara vez se menciona. En los años previos a la supresión, varios gobiernos europeos habían solicitado a la Compañía de Jesús que entregara copias de ciertos documentos que los jesuitas habían obtenido en sus misiones. Específicamente, había interés en mapas de territorios asiáticos que los jesuitas supuestamente poseían y en tratados técnicos de origen chino e indio que describían tecnologías desconocidas en Europa. Los jesuitas se negaron consistentemente a entregar estos materiales, citando su carácter confidencial y su custodia para la Santa Sede. La supresión de la orden fue, entre otras cosas, un intento de confiscar estos archivos. Pero cuando los agentes de los gobiernos europeos llegaron a las residencias jesuitas para incautar los materiales, encontraron que los documentos más valiosos habían desaparecido. Habían sido transferidos a lugares desconocidos antes de la supresión, anticipando lo que vendría. Cuando la Compañía de Jesús fue restaurada en 1814, exactamente el mismo año que la Biblioteca del Congreso fue incendiada, sus archivos nunca fueron reconstituidos públicamente. La orden continuó operando, pero los materiales que había acumulado durante sus primeros 2 siglos de existencia permanecieron ocultos. ¿Dónde están hoy esos archivos? Nadie fuera de la orden puede saberlo con certeza. Hay indicios de que fueron distribuidos entre múltiples ubicaciones, algunas en el Vaticano, otras en casas jesuitas específicas, otras posiblemente en manos de instituciones laicas asociadas con la orden. Pero lo que está claro es que contienen conocimiento que nunca ha sido compartido públicamente. Los jesuitas no fueron los únicos en acumular y ocultar conocimiento de civilizaciones no occidentales. Las sociedades masónicas, que experimentaron un crecimiento explosivo durante los siglos XVIII y XIX, también jugaron un papel en este proceso. La masonería se presenta públicamente como una fraternidad dedicada a la filosofía moral y la ayuda mutua. Pero los grados más altos de las órdenes masónicas han guardado celosamente secretos que supuestamente se remontan a tradiciones antiguas. Entre estos secretos, según testimonios de disidentes y documentos filtrados, hay conocimientos de geometría sagrada y arquitectura resonante que permiten la construcción de edificios con propiedades especiales. Hay tradiciones sobre ciclos históricos y reinicios civilizacionales que contradicen la historia oficial. Y hay, crucialmente, fragmentos de conocimiento técnico sobre energía y frecuencia que fueron preservados de la destrucción general precisamente porque las órdenes masónicas los consideraban demasiado valiosos para perder. Pero este conocimiento preservado no fue compartido con el mundo. Fue guardado para uso exclusivo de los iniciados. Fue utilizado para dar a ciertos grupos ventajas tecnológicas y económicas sobre el resto de la humanidad. Fue, en esencia, privatizado. La destrucción de las bibliotecas públicas y la preservación selectiva de cierto conocimiento en archivos privados no fueron procesos independientes. Fueron 2 caras del mismo programa. Por un lado, eliminar el acceso general a conocimiento que podría empoderar a las masas. Por otro, preservar ese conocimiento para uso exclusivo de élites que lo utilizarían para mantener su poder. Este programa se intensificó dramáticamente a partir del siglo XIX. La transformación del mundo entre 1800 y 1900 fue extraordinaria por cualquier medida. La industrialización, la urbanización, el establecimiento de sistemas educativos modernos, la consolidación de estados nacionales,
la expansión colonial. Todos estos procesos ocurrieron simultáneamente y con una velocidad que los historiadores todavía tienen dificultades para explicar. Pero esta transformación también incluyó algo que rara vez se discute: la estandarización del conocimiento. Antes del siglo XIX, el conocimiento estaba disperso en miles de instituciones independientes. Monasterios, universidades, sociedades eruditas, colecciones privadas. Cada una mantenía sus propias colecciones y sus propias tradiciones de interpretación. La diversidad de fuentes hacía difícil controlar qué se sabía y qué se enseñaba. Durante el siglo XIX, esta diversidad fue sistemáticamente reducida. Los sistemas educativos nacionales estandarizaron los currículos. Las academias científicas establecieron qué contaba como conocimiento legítimo y qué era pseudociencia. Las bibliotecas nacionales absorbieron colecciones privadas, centralizando el acceso y permitiendo el control de qué estaba disponible. Y las purgas que hemos documentado eliminaron físicamente los materiales que no encajaban en el nuevo paradigma. Para finales del siglo XIX, el conocimiento había sido efectivamente monopolizado. Había una historia oficial, una ciencia oficial, una geografía oficial. Cualquier cosa que contradijera estas versiones oficiales era marginalizada como superstición, error o fraude. Este proceso de monopolización fue acompañado por la destrucción sistemática de alternativas. Los incendios de bibliotecas que hemos documentado no fueron eventos aleatorios. Fueron coordenados para eliminar repositorios específicos de conocimiento alternativo. El incendio de la Biblioteca del Congreso en 1814 destruyó materiales que documentaban una historia diferente de América. Los saqueos de bibliotecas asiáticas durante el colonialismo europeo eliminaron registros que contradecían la cronología occidental. Las purgas revolucionarias en Rusia destruyeron archivos que mostraban la verdadera extensión e historia de Tartaria. Y los archivos que sobrevivieron fueron filtrados. Documentos que no encajaban fueron reclasificados, transferidos a colecciones restringidas o simplemente perdidos. Los catálogos fueron editados para eliminar referencias a materiales problemáticos. Las historias institucionales fueron reescritas para ocultar qué había existido antes. Este proceso continúa hoy. En 2006, la Biblioteca Británica anunció un proyecto de digitalización masiva de sus colecciones. Era presentado como un esfuerzo de democratización del conocimiento, haciendo accesibles millones de documentos a través de Internet. Pero investigadores que monitorearon el proceso notaron algo peculiar. Ciertos materiales que aparecían en catálogos anteriores no aparecían en la colección digitalizada. Cuando preguntaron, les informaron que esos materiales habían sido excluidos de la digitalización por razones de conservación o por restricciones de derechos. Pero las categorías de materiales excluidos eran significativas. Mapas anteriores al siglo XVII que mostraban configuraciones geográficas no reconocidas, manuscritos en lenguas no identificadas, tratados técnicos de procedencia asiática o medio oriental. Exactamente los tipos de documentos que las purgas anteriores habían intentado eliminar. La digitalización, lejos de democratizar el acceso, sirvió para crear una versión oficial filtrada del archivo, mientras los materiales originales permanecían en estantes físicos cada vez menos accesibles. Y no es solo la Biblioteca Británica. Las grandes bibliotecas del mundo están experimentando procesos similares. La digitalización selectiva,
los cierres de colecciones especiales por renovación, las transferencias de materiales a depósitos externos menos accesibles. Todo contribuye a un proceso de progresiva restricción del acceso a materiales que no encajan con la narrativa oficial. Pero quizás el aspecto más perturbador del encubrimiento no es la destrucción pasada ni la restricción presente. Es la manufactura activa de historia falsa para llenar los vacíos dejados por las purgas. Cuando eliminas documentos que contradicen la historia oficial, creas ausencias en el registro. Estas ausencias pueden generar preguntas. ¿Por qué no hay registros de este período? ¿Por qué no hay tratados con esta región? ¿Por qué no hay descripciones técnicas de estas estructuras? La solución a estas ausencias ha sido la fabricación de documentos que llenan los vacíos con narrativas aceptables. En 1983, un paleógrafo italiano llamado Lorenzo Valla reveló que la donación de Constantino, un documento que había justificado el poder temporal del papado durante siglos, era una falsificación medieval. Este caso es célebre porque Valla sobrevivió para publicar sus hallazgos, pero representa solo la punta del iceberg. Investigadores que han examinado críticamente los archivos históricos han encontrado evidencias de falsificación sistemática que va mucho más allá de la donación de Constantino. Crónicas medievales que fueron retroescritas para apoyar reclamos territoriales. Genealogías fabricadas para legitimar dinastías. Tratados postdatados para justificar conquistas. La escala de la falsificación documental es tal que algunos investigadores cuestionan si podemos confiar en cualquier documento anterior al siglo XVII sin verificación independiente. Pero la falsificación más audaz no fue de documentos individuales. Fue de la cronología misma. En el siglo XVI, el erudito francés Joseph Scaliger publicó obras que establecieron la cronología aceptada de la historia mundial. Scaliger sincronizó las diferentes tradiciones de datación, griega, romana, hebrea, egipcia, en un marco único que situaba los eventos históricos en la línea temporal que hoy aceptamos. Su trabajo fue inmensamente influyente y sigue siendo la base de la cronología histórica oficial. Pero Scaliger trabajó con documentos que él mismo admitía que eran copias tardías de originales perdidos. Trabajó con textos que había recibido de fuentes cuya fiabilidad no podía verificar. Y trabajó, crucialmente, en un momento donde las grandes purgas de bibliotecas estaban en pleno proceso. ¿Qué hubiera encontrado Scaliger si hubiera tenido acceso a los originales que fueron destruidos? ¿Hubiera llegado a las mismas conclusiones si hubiera podido consultar los archivos tartáricos que mencionaban sus contemporáneos? ¿Hubiera creado la misma cronología si no hubiera estado limitado a los documentos que las purgas dejaron sobrevivir? No podemos saberlo. Y esa es precisamente la función de las purgas: hacer imposible la verificación independiente de la narrativa oficial. Lo que sí sabemos es que la cronología de Scaliger, que hoy aceptamos como hecho objetivo, fue construida sobre evidencias filtradas. Fue una interpretación de datos incompletos, presentada como verdad absoluta. Y una vez establecida, se convirtió en el marco que determinaba qué otros documentos eran auténticos. Si un documento contradecía la cronología de Scaliger, era declarado falso. Si la confirmaba, era declarado genuino. Es un sistema circular que se autoperpetúa. La cronología oficial determina qué evidencia es aceptable. Solo la evidencia aceptable puede modificar la cronología. Por lo tanto, la cronología nunca puede ser cuestionada fundamentalmente,
porque cualquier evidencia que la contradiga es automáticamente descartada como fraudulenta. Las bibliotecas perdidas de Tartaria contenían la evidencia que habría destruido este sistema. Contenían documentos con dataciones independientes, historias alternativas, cronologías diferentes. Por eso fueron destruidas, no porque fueran irrelevantes, sino porque eran devastadoramente relevantes, porque su existencia habría demostrado que la historia que conocemos es una construcción reciente, no un registro objetivo del pasado. Y aquí llegamos a la pregunta que define esta investigación. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en destruir conocimiento? ¿Por qué la coordinación global para eliminar bibliotecas? ¿Por qué la manufactura de historia falsa para llenar los vacíos? ¿Qué se gana con mantener a la humanidad ignorante de su verdadero pasado? La respuesta tiene que ver con el poder. Tiene que ver con quién controla el presente y quién definirá el futuro. Si la humanidad supiera que existió una civilización anterior con tecnología superior a la nuestra, comenzaría a hacer preguntas sobre qué sucedió con esa tecnología. Comenzaría a buscar los restos de ese conocimiento. Comenzaría a cuestionar por qué vivimos en un mundo de escasez energética cuando nuestros ancestros aparentemente vivían en un mundo de abundancia. Si la humanidad supiera que la historia oficial es una fabricación reciente, dejaría de aceptar las estructuras de poder que esa historia legitima. Dejaría de creer en el progreso lineal que justifica el orden actual. Dejaría de someterse a instituciones cuya autoridad se basa en narrativas inventadas. El conocimiento que fue destruido era peligroso precisamente porque era liberador. Mostraba que otras formas de civilización son posibles. Mostraba que la escasez que aceptamos como natural es en realidad artificial. Mostraba que los poderes que nos gobiernan no son herederos legítimos de una tradición ancestral, sino usurpadores que robaron su posición durante un período de caos y luego borraron la evidencia de lo que habían hecho. Por eso quemaron las bibliotecas. Por eso falsificaron la historia. Por eso mantienen clasificados los archivos que sobrevivieron. No es por nuestro bien, es por el suyo. Y mientras no recuperemos el conocimiento que nos fue robado, seguiremos siendo prisioneros de mentiras que fueron diseñadas específicamente para mantenernos cautivos. Hemos viajado desde los archivos incendiados de Washington hasta los sótanos clasificados del Vaticano. Hemos documentado la destrucción sistemática de bibliotecas en 3 continentes. Hemos identificado las instituciones que coordinaron las purgas y hemos comenzado a comprender los motivos detrás de la eliminación del conocimiento. Pero hasta ahora hemos tratado cada caso como parte de un patrón histórico, como algo que sucedió en el pasado y que ahora podemos examinar con la distancia del investigador. Es hora de confrontar lo que esto significa para el presente. Es hora de preguntar qué mundo habitamos realmente y quiénes somos en relación con lo que fue destruido. Comencemos por ampliar la mirada hacia el panorama global completo. Lo que sucedió con las bibliotecas no fue un fenómeno aislado. Fue parte de un proceso más amplio de reinicio civilizacional que afectó a todos los aspectos de la cultura humana durante los siglos XVIII y XIX. Los edificios monumentales fueron repurposados y su función original olvidada. Las poblaciones fueron reubicadas y sus memorias borradas. Las tecnologías fueron desmanteladas y sus principios suprimidos. Y el conocimiento documental, las bibliotecas y archivos que contenían el registro de lo que había existido antes, fue sistemáticamente eliminado.
Este proceso no se limitó a las grandes bibliotecas institucionales que hemos examinado. Se extendió a cada repositorio de conocimiento en el planeta. Los monasterios tibetanos, que habían preservado textos durante siglos, fueron saqueados durante las invasiones británicas del siglo XIX. Los textos que no fueron destruidos fueron confiscados y transferidos a colecciones británicas, donde permanecen clasificados. Los templos de la India vieron sus archivos expropiados durante el Raj británico, con materiales selectos enviados a Londres y el resto frecuentemente quemado en el sitio. Las bibliotecas persas fueron diezmadas durante las guerras del siglo XIX, con documentos irreemplazables utilizados literalmente como combustible para las fogatas de los ejércitos invasores. En África, las bibliotecas de Tombuctú, que habían preservado conocimiento islámico y africano durante siglos, fueron parcialmente destruidas y parcialmente confiscadas por colonizadores franceses. Los manuscritos que sobreviven en la ciudad hoy son una fracción de lo que existió, y los que fueron llevados a Francia permanecen en archivos con acceso restringido. En el sudeste asiático, los templos camboyanos y birmanos vieron sus archivos saqueados por colonizadores británicos y franceses. En las islas del Pacífico, las tradiciones orales que contenían conocimiento navegacional y cosmológico fueron sistemáticamente suprimidas por misioneros que las consideraban paganas. El patrón es global. El patrón es simultáneo. El patrón es demasiado coordinado para ser accidental. Y no se detuvo en el siglo XIX. Durante el siglo XX, las guerras mundiales sirvieron como cobertura para purgas adicionales. Ya hemos mencionado la biblioteca de Lovaina, destruida 2 veces, pero hubo muchas otras. La Biblioteca Nacional de Serbia fue bombardeada por fuerzas nazis en 1941, destruyendo 300.000 volúmenes, incluyendo manuscritos medievales irreemplazables. La Biblioteca Central de Varsovia fue sistemáticamente saqueada y quemada durante la ocupación alemana, con pérdidas estimadas en más de 1 millón de volúmenes. Las bibliotecas japonesas sufrieron destrucción masiva durante los bombardeos aliados, con pérdidas que nunca han sido completamente catalogadas. En cada caso, la narrativa oficial atribuye las pérdidas a la brutalidad de la guerra. Y ciertamente, la guerra es brutal. Pero cuando examinas qué fue específicamente destruido, cuando notas que ciertas colecciones fueron saqueadas sistemáticamente antes de que los edificios fueran incendiados, cuando observas que los materiales más valiosos frecuentemente desaparecieron sin explicación, mientras los materiales mundanos ardieron, el patrón de destrucción selectiva emerge nuevamente. Las guerras del siglo XX no solo destruyeron bibliotecas, proporcionaron la cobertura perfecta para purgas adicionales de materiales que habían sobrevivido a las destrucciones anteriores. Cada guerra fue una oportunidad para eliminar otro estrato de conocimiento problemático. Y el proceso continúa hasta hoy, aunque con métodos más sutiles. La digitalización selectiva que mencionamos anteriormente es solo una técnica. Hay otras. Los proyectos de conservación que implican la transferencia de materiales a nuevos formatos frecuentemente resultan en la pérdida de originales que supuestamente fueron preservados, pero que ya no pueden localizarse. Los incendios en archivos siguen ocurriendo con una regularidad que desafía la estadística. El Archivo Nacional de Brasil en 2021, el Archivo Histórico de Escocia en 2004, secciones de los Archivos Nacionales de Francia en múltiples ocasiones. Cada incendio es atribuido a accidente,
a negligencia, a causas eléctricas. Pero los materiales que se pierden tienden a caer en las mismas categorías que las purgas anteriores habían intentado eliminar. Y luego está la destrucción digital. En la era de Internet parecería que el conocimiento es más accesible que nunca, pero la accesibilidad puede ser una ilusión. Los algoritmos de búsqueda determinan qué información encontramos y qué permanece invisible. Los términos de servicio de las plataformas digitales prohíben ciertos tipos de contenido. Los sistemas de verificación de hechos etiquetan como falso cualquier material que contradiga la narrativa oficial. Y los servidores donde se almacena información alternativa experimentan fallas técnicas con una frecuencia sospechosa. La investigación de Philippe Dumont sobre los mapas anómalos estuvo disponible en línea durante aproximadamente 3 años antes de que el sitio que la albergaba dejara de funcionar. El archivo digitalizado de Walter Morrison sobre las anomalías de la Biblioteca del Congreso fue eliminado de 3 plataformas diferentes por violaciones de políticas no especificadas. Los documentos filtrados de archivos vaticanos que circularon brevemente en foros especializados han desaparecido tan completamente que incluso las capturas de pantalla son difíciles de localizar. La destrucción de bibliotecas físicas ha sido complementada por la censura de bibliotecas digitales. El medio ha cambiado, pero el objetivo permanece: controlar qué conocimiento está disponible y eliminar lo que amenaza la narrativa oficial. Pero a pesar de todos los esfuerzos de purga, fragmentos han sobrevivido. Y cuando reúnes estos fragmentos, cuando los conectas con las evidencias arquitectónicas que hemos documentado en investigaciones anteriores, cuando los integras con los testimonios de los orfanatos y los patrones de los hospitales de frecuencia, emerge una imagen coherente de lo que fue destruido y por qué. La civilización que existió antes de la nuestra, la civilización que los mapas antiguos llamaban Tartaria, no era simplemente un imperio político. Era una civilización con un paradigma de conocimiento fundamentalmente diferente al nuestro. Su comprensión de la física incluía principios que nuestra ciencia oficial no reconoce. Comprendían la relación entre geometría, frecuencia y materia de maneras que les permitían construir estructuras que funcionaban como máquinas de resonancia. Comprendían cómo extraer energía del campo electromagnético ambiental, liberándose de la dependencia de combustibles. Comprendían la relación entre arquitectura y conciencia, diseñando edificios que afectaban el estado mental de sus ocupantes de maneras específicas y predecibles. Su comprensión de la historia incluía conocimiento de ciclos civilizacionales que nuestra cronología oficial niega. Sabían que habían existido civilizaciones anteriores y que volverían a existir civilizaciones posteriores. Documentaban no solo eventos, sino patrones, no solo hechos, sino ciclos. Su historiografía era cíclica, donde la nuestra es lineal, predictiva, donde la nuestra es meramente descriptiva. Su comprensión de la medicina incluía principios de sanación por frecuencia que nuestra medicina farmacéutica ha reemplazado con tratamientos químicos. Los hospitales que hemos documentado eran instalaciones terapéuticas que utilizaban la arquitectura misma como herramienta de curación. La enfermedad era comprendida como desequilibrio de frecuencia, no como invasión patógena, y el tratamiento consistía en restaurar la armonía, no en atacar síntomas. Este paradigma de conocimiento fue lo que las purgas intentaron eliminar. No simplemente documentos específicos, sino una manera completa de comprender el mundo.
un marco que, si sobrevivía, demostraría que la ciencia moderna no es la única ciencia posible, que la medicina moderna no es la única medicina posible, que la historia lineal de progreso no es la única historia posible. Las bibliotecas de Tartaria contenían este conocimiento codificado en textos, diagramas, fórmulas y descripciones. Eran los manuales de operación de una civilización que funcionaba según principios diferentes. Su destrucción fue necesaria para que el nuevo paradigma pudiera establecerse sin competencia. Y aquí llegamos a la teoría del heredero en su expresión más completa. Nosotros no somos los creadores de la civilización que habitamos. Somos los herederos de una civilización que no comprendemos. Vivimos entre ruinas cuya función original hemos olvidado. Utilizamos fragmentos de tecnología cuyo funcionamiento no podemos explicar. Y aceptamos como verdad una historia que fue fabricada específicamente para mantenernos ignorantes de lo que fuimos. Los edificios que nos rodean, esas catedrales y capitolios y estaciones de tren monumentales, no fueron construidos por nuestros ancestros inmediatos. Fueron heredados de una civilización anterior y repurposados para funciones que no corresponden a su diseño original. Las cúpulas que hoy son decorativas fueron alguna vez funcionales. Las torres que hoy son ornamentales fueron alguna vez antenas. Los sótanos que hoy son almacenes fueron alguna vez cámaras de resonancia. Las instituciones que nos gobiernan, esas estructuras políticas y económicas que aceptamos como naturales, no surgieron orgánicamente de la voluntad popular. Fueron establecidas durante el período de reinicio por quienes se apoderaron del control después del cataclismo. Su legitimidad se basa en narrativas históricas fabricadas que los vinculan con tradiciones ancestrales que en realidad inventaron. El conocimiento que nos enseñan, esa ciencia oficial y esa historia oficial que aprendemos en escuelas y universidades, no es el resultado de la acumulación gradual de descubrimientos. Es una construcción deliberada, diseñada para reemplazar el conocimiento anterior. Los paradigmas que aceptamos como verdad fueron establecidos específicamente para contradecir y desplazar los paradigmas de la civilización destruida. Somos, en esencia, una civilización de amnésicos viviendo entre los monumentos de gigantes olvidados. Esta condición tiene consecuencias profundas, porque no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos realmente. Aceptamos identidades que fueron asignadas a nuestros ancestros durante el período de reinicio, identidades nacionales y étnicas y religiosas que son tan artificiales como la historia que las fundamenta. Nos dividimos en grupos que pelean entre sí por diferencias que fueron manufacturadas, mientras los que crearon esas divisiones permanecen invisibles y se benefician del conflicto. Porque no sabemos qué tecnología existió antes, aceptamos la escasez como natural. Pagamos por energía que podría ser gratuita. Consumimos medicamentos que tratan síntomas mientras ignoran causas. Vivimos en edificios que podrían sanarnos, pero que han sido despojados de su función original. Aceptamos limitaciones que son artificiales porque nos han enseñado que son inevitables. Porque no sabemos qué conocimiento fue destruido, no sabemos qué preguntas hacer. Aceptamos los marcos conceptuales que nos proporcionan sin cuestionarlos. Buscamos respuestas dentro de paradigmas que fueron diseñados para hacer imposible encontrar ciertas verdades. Investigamos con herramientas que fueron específicamente calibradas para no detectar lo que no debemos descubrir. Esta es la prisión en la que vivimos,
una prisión sin muros visibles, construida con ignorancia y mantenida con narrativas falsas. Una prisión donde los prisioneros no saben que están presos porque han olvidado que alguna vez existió la libertad. Pero hay una diferencia crucial entre nosotros y los niños de los orfanatos que procesaron en el siglo XIX. Aquellos niños no tenían elección. Fueron sometidos a borrado de memoria mediante técnicas que no podían resistir. Fueron forzados a olvidar por instituciones que los controlaban completamente. Nosotros sí tenemos elección. Tenemos acceso a fragmentos de evidencia que sobrevivieron a las purgas. Tenemos herramientas de comunicación que nos permiten conectar información dispersa en archivos de todo el mundo. Tenemos la capacidad de cuestionar las narrativas oficiales y de buscar alternativas. El sistema de control es poderoso, pero no es omnipotente. Cada documento que rescatamos del olvido es un acto de resistencia. Cada conexión que establecemos entre fragmentos dispersos es un paso hacia la reconstrucción del conocimiento perdido. Cada pregunta que hacemos sobre la historia oficial es una grieta en el muro de mentiras que nos rodea. Las bibliotecas de Tartaria fueron destruidas, pero el conocimiento que contenían no era solo papel y tinta, era comprensión, era paradigma, era una manera de ver el mundo que no puede ser completamente eliminada mientras quede alguien capaz de pensar fuera de los marcos impuestos. Los constructores de la civilización anterior comprendían principios que nosotros hemos olvidado. Pero esos principios siguen operando. La física de la resonancia no desapareció, porque destruyeron los textos que la explicaban. La geometría sagrada no dejó de funcionar, porque quemaron los tratados que la describían. La verdad sobre los ciclos históricos no se volvió falsa, porque eliminaron los registros que la documentaban. El conocimiento puede ser suprimido, pero no puede ser anulado. Puede ser ocultado, pero no puede ser destruido completamente, porque no reside solo en documentos, reside en la estructura misma de la realidad. Y la realidad, tarde o temprano, se revela a quienes tienen la paciencia y el valor de observarla sin los filtros que les han impuesto. Los edificios que nos rodean siguen susurrando sus secretos a quienes saben escuchar. Sus proporciones siguen codificando principios de resonancia. Sus orientaciones siguen apuntando hacia verdades astronómicas. Sus materiales siguen conteniendo los rastros de funciones que fueron desactivadas pero no eliminadas. Los fragmentos de documentos que sobrevivieron siguen esperando a ser conectados. Los mapas anómalos, los manuscritos cifrados, las referencias cruzadas en correspondencia privada. Cada pieza del rompecabezas que reunimos nos acerca a una imagen completa que quienes destruyeron las bibliotecas pensaron que nunca podría ser reconstruida. Y los testimonios de quienes vieron lo que no debían ver, quienes recordaron lo que debían olvidar, quienes cuestionaron lo que debían aceptar, siguen resonando a través de las generaciones. Sus voces fueron marginalizadas, patologizadas, silenciadas, pero no fueron completamente extinguidas. Y ahora, cuando cada vez más personas comienzan a hacer las mismas preguntas, esas voces encuentran eco. Reflexionemos finalmente sobre la fragilidad de lo que llamamos historia. Aceptamos como verdad una narrativa sobre el pasado que fue construida por personas con intereses específicos, utilizando documentos que sobrevivieron a purgas selectivas, interpretados según marcos que fueron diseñados para excluir ciertas conclusiones. No es una historia objetiva, es una historia curada, una historia editada, una historia diseñada. Y sin embargo la aceptamos
porque es la única que conocemos, porque fue enseñada en escuelas que no cuestionamos, porque fue confirmada por instituciones que consideramos autoridades, porque fue repetida tantas veces que se volvió indistinguible de la verdad. Esta es la paradoja de nuestra condición. Vivimos en un mundo de información abundante, pero de conocimiento escaso. Tenemos acceso a más datos que ninguna generación anterior, pero menos comprensión de lo que esos datos significan. Podemos consultar millones de documentos en segundos, pero los documentos que consultamos han sido filtrados, curados, seleccionados para confirmar narrativas que sirven a ciertos intereses. La información no es conocimiento. Los datos no son verdad. El acceso no es comprensión. El conocimiento real, el tipo de conocimiento que las bibliotecas de Tartaria contenían, no es acumulación de hechos, es comprensión de patrones, es percepción de conexiones, es la capacidad de ver más allá de las apariencias hacia las estructuras subyacentes de la realidad. Este conocimiento no puede ser transmitido simplemente copiando textos. Requiere transformación del que aprende. Requiere que el estudiante desarrolle nuevas capacidades de percepción, nuevos marcos de interpretación, nuevas maneras de relacionarse con la información. Esto es lo que las bibliotecas perdidas realmente contenían. No solo textos, sino tradiciones de transmisión. No solo información, sino métodos de transformación. No solo datos, sino iniciación en formas de ver que hacían posible comprender lo que los datos significaban. Cuando destruyeron las bibliotecas, no solo destruyeron papel, destruyeron linajes de transmisión. Interrumpieron cadenas de enseñanza que se extendían hacia atrás en el tiempo por generaciones o siglos. Mataron a los custodios que comprendían cómo interpretar lo que los textos contenían. Esto es lo que hace tan difícil la reconstrucción. No es suficiente encontrar los fragmentos que sobrevivieron. Hay que desarrollar las capacidades de interpretación que se perdieron junto con los textos. Hay que reconstruir no solo el conocimiento, sino las formas de conocer. Pero es posible. El conocimiento que fue suprimido sigue codificado en la realidad misma. Los edificios siguen de pie. Los principios de la física siguen operando. Las verdades que los textos destruidos describían no dejaron de ser verdades, porque los textos fueron quemados. Y hay algo más. Hay una intuición que surge cuando confrontamos la evidencia de lo que fue destruido, una sensación de reconocimiento, como si estuviéramos recordando algo que siempre supimos, pero habíamos olvidado. Esta intuición no es accidental, es el eco del conocimiento que nuestros ancestros portaban antes de que fuera borrado de su memoria. Es la herencia que ninguna purga puede eliminar completamente, porque está codificada no solo en documentos, sino en nosotros mismos. Somos los descendientes de quienes sobrevivieron al cataclismo. Somos los herederos de quienes fueron procesados en los orfanatos. Somos los portadores de memorias que fueron suprimidas pero no extinguidas. En algún lugar de nuestra constitución, biológica o espiritual, llevamos los rastros de lo que fuimos antes del reinicio. Despertar a esta herencia no es solo un ejercicio intelectual, es un proceso de recuperación, de recordar lo que fuimos, de reconocer lo que podemos ser, de reclamar lo que nos fue robado. Las bibliotecas de Tartaria fueron destruidas, pero nosotros somos las bibliotecas vivientes. El conocimiento que fue quemado está codificado en nuestra estructura. Las verdades que fueron suprimidas esperan en nuestro interior a ser redescubiertas. La civilización que fue destruida
puede resurgir a través de nosotros si tenemos el valor de recordar. La próxima vez que visites una biblioteca, mira más allá de los estantes visibles. Piensa en los estantes que faltan, los que fueron vaciados por las purgas, los que contuvieron conocimiento que alguien consideró demasiado peligroso para sobrevivir. Pregúntate qué sabrías si esos estantes todavía estuvieran llenos. La próxima vez que consultes un libro de historia, recuerda que lo que lees es lo que sobrevivió a la censura. Recuerda que los eventos fueron seleccionados, las interpretaciones curadas, las conclusiones predeterminadas. Pregúntate qué historia conocerías si los archivos destruidos todavía existieran. La próxima vez que aceptes algo como verdad, porque una autoridad lo afirma, detente. Pregúntate quién estableció esa autoridad. Pregúntate qué intereses sirve. Pregúntate qué conocimiento alternativo fue eliminado para que esa verdad pudiera parecer única. Las bibliotecas perdidas de Tartaria contenían el conocimiento que nos habría liberado. Su destrucción fue el acto fundacional de nuestra prisión. Pero el conocimiento no está completamente perdido. Sobrevive en fragmentos dispersos. Sobrevive en los edificios que todavía están de pie. Sobrevive en nosotros mismos, esperando ser redescubierto. Quemaron los libros, pero no pudieron quemar la verdad. Destruyeron los archivos, pero no pudieron destruir la realidad que los archivos describían. Borraron la memoria, pero no pudieron borrar la capacidad de recordar. Somos los herederos de lo que fue destruido. Somos los custodios de lo que sobrevivió. Somos los reconstructores de lo que puede ser recuperado. El conocimiento antiguo que quisieron destruir no está completamente perdido. Está esperando a que lo busquemos, esperando a que lo reunamos, esperando a que lo recordemos. Duerme esta noche con esta verdad resonando en tu mente. Sueña con las bibliotecas que ardieron, sueña con los libros que contenían, sueña con el conocimiento que portaban, y cuando despiertes mañana, comienza a buscar. Los fragmentos están ahí, dispersos pero no destruidos. La verdad está ahí, oculta pero no eliminada. El conocimiento está ahí, esperando a quien tenga el valor de reclamarlo. Las bibliotecas de Tartaria fueron quemadas, pero la biblioteca de Tartaria, la verdadera, la que existe en la estructura de la realidad y en la memoria profunda de la humanidad, esa biblioteca nunca podrá ser destruida y está abierta para quien sepa entrar.